Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según lo que corresponda a todos. Esta es la reunión número 83 del grupo de estudio de ciencia y teosofía y gracias a todos por vuestra participación. Tenemos en este caso para el día de hoy, como sabéis, dos partes. Siempre en la primera procuramos que haya una parte de ciencia y en este caso hoy vamos a tener un videoforum, es decir, vamos a pasar un vídeo que es un vídeo de Frídtjof Capra, una conferencia que dio Frídtjof Capra, que hemos mencionado aquí muchas veces en relación con los sistemas autoorganizados y esto que se llama una nueva forma de pensar la vida, ciencia, redes y sistemas vivos. Luego en la segunda parte vamos a tener una cosa especial porque en lugar de seguir con el próximo capítulo del volumen 1 de la doctrina secreta, de la parte 3, esta de ciencia y doctrina secreta contrastadas, hoy Rodolfo Gil nos va a hacer una presentación con unos comentarios, unas reflexiones acerca de la estancia 6, Sloka 6. Y luego ya para la próxima reunión sí vamos a continuar con el capítulo correspondiente. Esta conferencia la dio Frídtjof Capra en un congreso en Chile en 2018 que se llamó el Congreso Futuro, 2017-2018 fue. Y bueno, Frídtjof Capra es una persona que la hemos mencionado muchas veces. Él es nacido en Austria, es un físico teórico que tuvo en 1977, publicó un libro de que fue un éxito editorial, que fue El Tao de la Física, en el cual hacía una comparación, una correlación entre los descubrimientos actuales, por lo menos en aquella época, de la física y las filosofías orientales acerca como el hinduismo, el taoísmo, el budismo, etcétera, y encontraba una correlación, un paralelismo en algunas ideas filosóficas trascendentes. Pero luego él se dedicó, dejó la física profesionalmente y se dedicó a la teoría de sistemas, a los sistemas, es decir, todo lo que corresponde con considerar el conjunto de las cosas como un sistema y también digamos, a la ecología profunda, como se llama. Entonces, bueno, esta conferencia la dio en el seno de este congreso y realmente, bueno, es una oportunidad que tenemos para escucharlo, ¿no? Él también tiene relación o ha tenido relación con la Sociedad Teosófica en la sección americana, donde sé que ha dado alguna charla, inclusive en YouTube hay alguna entrevista que en el canal de la Sociedad Teosófica Americana hay una entrevista que le han hecho. Entonces, bueno, la charla, obviamente él habla en inglés, pero está subtitulado en español en el vídeo directamente, con lo cual, y además habla, los que entendáis inglés, habla un inglés muy claro, se entiende perfectamente, y creo que no vais a tener ningún problema. Bueno, y sin más, paso ya a dar el vídeo. Today, it is becoming more and more evident that concern with the environment is no longer one of many isolated issues. It is the context of everything else, of our lives, our business, our politics. The great challenge of our time is to build and nurture sustainable communities
designed in such a manner that their ways of life, their businesses, economies, physical structures and technologies do not interfere with nature's inherent ability to sustain life. The first step in this endeavor, naturally, must be to understand how nature sustains life. It turns out that this involves a new ecological understanding of life. And indeed, such a new understanding of life has emerged in science over the last 30 years. At the forefront of contemporary science, the universe is no longer seen as a machine composed of elementary building blocks. We have discovered that the material world ultimately is a network of inseparable patterns of relationships. That the planet as a whole is a living, self-regulating system. The view of the human body as a machine and of the mind as a separate entity is now being replaced by one that sees not only the brain, but also the immune system, the bodily tissues, and even every single cell as a living cognitive system. Evolution is no longer seen as a competitive struggle for existence, but rather as a cooperative dance in which creativity and the constant emergence of novelty are the driving forces. And with the new emphasis on complexity, networks, and patterns of organization, a new science of qualities is now slowly emerging. During the last 30 years, I developed a synthesis of this new understanding of life, a conceptual framework that integrates 4 dimensions of life: the biological dimension, naturally, but also the cognitive dimension, the social dimension, and the ecological dimension. I presented summaries of this framework as it evolved in 2 books. The Web of Life, published in 1996, and The Hidden Connections in 2002. Both are available in Spanish editions. My final synthesis is published in a textbook titled The Systems View of Life and co-authored with Pierluigi Luisi, professor of biochemistry at the University of Rome. I call my synthesis The Systems View of Life because it requires a new kind of thinking in terms of relationships, patterns, and context. And in science, this kind of thinking is known as systemic thinking or systems thinking. Bueno, aquí quería hacer un comentario. Fijaos, esto es muy importante. Entonces, que se refiere a que tenemos que, es una comprensión, lo que nos presenta, una comprensión de la vida biológica, de la vida de los sistemas vivos, pero en términos de relaciones, patrones y contexto. Es decir, que bueno, él lo va a explicar más adelante, pero en lugar de pensar que esto está hecho de células, está hecho de tejidos y no sé cuánto, se ve como un conjunto que trabaja organizadamente con relaciones, trabaja como una red en la cual se establecen patrones, o mejor dicho, hay patrones que establecen el funcionamiento de todo ello, y además hay un contexto, es algo externo, con lo cual el sistema interactúa. Parecen términos así un poco abstractos,
pero realmente obedecen a una idea, a una forma de ver los sistemas, de ver porque estos sistemas no solamente son sistemas biológicos, pueden ser sistemas sociales, cualquier tipo de organización. El concepto de Darwin de que el desarrollo de la vida es a través de la competencia y él plantea que no es así, que la cooperación es el principio, eh, es el principio más importante del desarrollo de la vida. Y esto lo plantea también la bióloga evolucionista Lynn Margulis, quien fue esposa de Carl Sagan, con su tesis de la endosimbiosis seriada, que al principio no fue aceptada por sus pares, o sea, fue rechazada por la mayoría de los científicos, pero posteriormente se evaluó bien su teoría, se aceptó y ya es un tema que está incluido en los currículum de las escuelas. Es decir, que la cooperación entre especies es lo que impulsa el desarrollo, y no solamente entre especies, sino desde los átomos, moléculas, órganos, sistemas, todo. La cooperación es el fundamento de la evolución. Ese es el planteamiento que hizo Margulis y este señor lo corrobora. Sí, Gracias. gracias a ti. Alguna vez lo hemos comentado en alguna presentación que hice, precisamente el de la integración que ocurrió tempranamente entre bacterias y las células primitivas, las células arqueas, con la endosimbiosis. Gracias, Rodolfo. Esto lo tendríamos que ver muchas veces para asimilarlo, para hacernos parte de eso. Porque fíjense ustedes que nosotros nos creemos los más evolucionados de la Tierra y esos sistemas que sin esa organización no podríamos ni respirar ni digerir la comida, disculpen, y, y el aceptar que todos los seres que están viviendo están sirviendo. Y nosotros nos creemos que nos tenemos que servir de ellos. Entonces esto me hizo un llamado, ¿no? Nada más. Gracias. Gracias, Emilce. Esa es una diferencia, lo que señalas está bien, está muy bien. Es una diferencia entre el concepto ecológico común que tiene mucha gente, de que hay que preservar el entorno, el medio ambiente, la tierra, porque nos sirve, nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin alimentos, o estamos contaminando el aire que respiramos. Pero la ecología profunda, como se le llama, de la cual Fridtjof Capra es un destacado expositor, sostiene que todos los seres vivos tienen su derecho a vivir y que tienen sus necesidades y que entonces merecen un respeto tal cual lo merecemos nosotros. Es decir, esa es la principal diferencia. Realmente todos estamos involucrados en una unidad, tanto animales, vegetación y todo lo que se relaciona con el ser humano. Todos nos ayudamos entre todos porque al final de cuentas cada quien realiza su función de acuerdo a su propósito, ¿no? Mi pregunta realmente es la siguiente. Entonces, ¿por qué a veces nosotros como seres humanos no consideramos al resto de animales y de especie y de conjunto que nos ayuda para poder progresar? Gracias, buen día. Gracias, Patricia. Es una pregunta que nos llevaría muy lejos, pero para decírtelo con un solo nombre, se trata de avitia, la ignorancia, la ilusión de la separatividad y creer que estamos en competencia, que tenemos que sobresalir o que aprovecharnos de los demás, etc. Ya.
Pero bueno, básicamente es eso, pero ese ya es tema que nos saldría bastante de aquí. Sí, quería comentar que lo que aquí está planteando Kafka es muy interesante porque está diciendo en definitiva que la naturaleza, la materia crece formando sistemas complejos, ¿no? Y que estos sistemas complejos son más avanzados que los sistemas que se llaman complicados, que no es lo mismo complejo, ¿no? que complicado, ¿no? ¿No? Pues, y esto es, o sea, quiere decir con ello que esto se explican como la suma de las propiedades de las partes, ¿no? que forman el sistema cuando es complicado. Pero complejo quiere decir que el sistema que se forma supera sus partes. Y esto es otra, porque emergen propiedades del sistema complejo nuevas, ¿no? Eso Y es. cuando una parte, cada parte sabe cómo autorrepararse y vive descentralizada, y a una célula nadie le tiene que decir desde un cerebro central cómo tiene que repararse, ¿no? Lo sabe exactamente, ¿no? Y todo esto es preámbulos para lanzar una pregunta y, bueno, cada uno tendrá su respuesta, ¿no? Que si parece que la materia parece tener una tendencia a perpetuarse al infinito, ¿no? Si tiene la capacidad de autoorganizarse, siguiendo patrones fijos y sencillos para crear estructuras no complicadas, sino complejas, ¿no? Y de forma descentralizada, si las propiedades emergentes no se explican meramente como la suma de las propiedades de los sistemas anteriores, sino que las superan, entonces, si todos estos componentes del sistema están entrelazados desde el primer instante de la creación del universo, entonces, claro, la pregunta que subyace es, ¿no cabe pensar que hay algún tipo de orden que actúa a nivel global? ¿No? Que supongo que es hacia dónde va la charla que está ahora enfocando este hombre. Vale, sí, luego vamos a hablar un poco más de eso, ¿eh? Mm, Y esto que planteabas de que el todo es más que la suma de las partes, él también lo aborda un poco mm, más adelante. mm. Gracias, Daniel. Nos Sí, dejas la sí, sí. pregunta y luego la Muy bien, vemos. ya la relanzas cuando creas oportuno. Mm. Venga, seguimos. I should also mention that systems thinking is not limited to science. Many indigenous cultures embody profound ecological awareness and think of nature in terms of relationships and patterns. Now, in modern science, systems thinking emerged in the 1920s from a series of interdisciplinary dialogues among biologists, psychologists, and ecologists. In all these fields, scientists realized that a living system, an organism, an ecosystem, or a social system is an integral whole whose properties cannot be reduced to those of smaller parts. The so-called systemic properties are properties of the whole which none of the parts have. So systems thinking involves a shift of perspective from the parts to the whole. The early systems thinkers expressed this insight in the well-known phrase, "The whole is more than the sum of its parts." Now, during the 1970s and 1980s, systemic thinking was raised to a new level with the development of complexity theory, technically known as nonlinear dynamics. This is a new mathematical language that allows scientists for the first time to handle the enormous complexity of living systems mathematically. Chaos theory and fractal geometry are important branches of complexity theory. This new nonlinear mathematics is a mathematics of patterns, of relationships. Strange attractors and fractals are examples of such patterns. They are visual representations of the complex dynamics of a system. Now, during the last 30 years,
the strong interest in nonlinear phenomena generated a whole series of new and powerful theories that have dramatically increased our understanding of many characteristics of living systems. My synthesis of these theories is what I refer to as the systems view of life. Now, to present it properly would take a whole course, or at least, a week-long seminar. And in fact, I'm teaching such a course now online. If you're interested, it is called Capra Course, and the website is capracourse.net. Here I can give you only a few highlights. One of the most important insights of the systemic understanding of life is the recognition that networks are the basic pattern of organization of all living systems. Aquí quería hacer una observación. Él dice de todos los sistemas vivos y se refieren principalmente a los sistemas biológicos, ¿no? Pero sí que la red es el patrón básico de organización de los sistemas biológicos, pero nosotros como sabemos, o bueno, nos cuentan, nos dicen nada más que no hay materia muerta, no hay materia sin vida, que todo de alguna manera representa una vida, no la biológica, pero está vivo. Entonces también podemos extender algo que sí que está confirmado por la ciencia, que la red es el patrón básico de organización de todo, absolutamente todo. Inclusive habréis visto diagramas que en forma de una red que parece la red neuronal del cerebro, representan las relaciones a una escala enorme de las distintas galaxias entre sí en todo el universo, y esto parece la red neuronal, ¿no? Es decir, porque hay relaciones entre todo, no solamente entre células y entre seres vivos y esto, y en el planeta, sino también entre todos, estrellas, galaxias, todo hay una cierta correlación, hay una relación que todavía estamos empezando a comprender. No, en realidad me pareció tan importante, pero me gustaría que si me podés explicar un poquito más sobre cuando dice la matemática lineal y la matemática como, bueno, yo lo asocié, claro, yo lo asocié que, fíjense la diferencia, cuando estudiaron mis padres, era la matemática lineal. Cuando empecé yo, era la de los conjuntos. Y mi mamá me decía, yo no entiendo, ¿por qué te dan eso? ¿Por qué así la enseñan tan difícil? Y fíjense ustedes cómo nos están, esa idea de conjunto, me parece tan importante eso que él dijo de la matemática. Pero bueno, yo lo veo así. Por eso me gustaría preguntarte vos qué sabes más, a ver si qué se puede agregar de eso. Bueno, se refiere fundamentalmente a que la matemática de los fenómenos físicos que estudiamos en física, por ejemplo la tradicional, el movimiento, la cinemática, la teoría electromagnética, etcétera, todo esto trabaja con sistemas lineales, es decir, sistemas que se pueden representar mediante ecuaciones lineales de primer grado, de segundo grado, con ecuaciones diferenciales también de primer grado, segundo grado, etcétera. Pero lo que está diciendo es que hay, de hecho, hay pocos ejemplos en este campo de sistemas que no son realmente lineales, y cuando no lo son, se los trata de linealizar más o menos, ¿no? Para que encajen en la forma de analizarlos. Pero lo que está diciendo es se refiere a una propiedad de los sistemas no lineales que tienen, debido a la inestabilidad inherente del sistema, que tienen una característica muy difícil de predecir.
son sistemas que se llaman caóticos, y no porque no tengan orden, que lo tienen, por ejemplo, el clima es un sistema caótico. ¿Y por qué es un sistema caótico? Ojo, los sistemas caóticos son sistemas deterministas, es decir, no es que sean aleatorios o que salgan, no, están relacionados por causa y efecto. Lo que pasa es que tienen tantas variables como pasa con el clima. ¿Va a llover dentro de 2 días en este lugar? Pues sabemos aproximadamente, pero hay tantas variables que viene una corriente de aire del norte que se choca con otra del sur, que no sé cuánto, que pueden evolucionar de maneras diferentes. Y entonces esas evoluciones no son lineales, y de hecho todo el clima se hace con simulaciones en ordenadores, con modelos, y porque es imposible hacerlo con ecuaciones directamente. Y entonces eso conduce a que haya lo que se llaman oscilaciones o atractores extraños, es decir, lugares a los cuales un sistema tiende a, que no está en equilibrio, pero tiende más o menos a ese cierto lugar o esa cierta región de su estado, y porque pareciera que fuera atraído por él. Se le denomina atractor extraño, pero simplemente porque es una figura visual, ¿no?, para comprenderlo. Pero esto es lo interesante, es decir, bueno, es que la vida realmente, y cuando hablamos de red ya no podemos hablar de ecuaciones lineales y de comportamientos, porque todo se complica muchísimo, muchísimo. Como hay muchas interacciones entre distintos elementos que componen la red, entre todos los elementos, entonces la interacción hace que el sistema sea sumamente difícil de predecir, como es un sistema humano, por ejemplo, un sistema social. ¿Cómo se va a comportar la gente ante determinada circunstancia? Pues, hombre, algo se puede saber, pero puede haber muchas sorpresas. Ecosystems are understood in terms of food webs, that is, networks of organisms. Organisms are networks of cells, cells are networks of molecules, and so on. So the network is a basic pattern of organization that is common to all life. Wherever we see life, we see networks. Indeed, at the very heart of the change of paradigms from the mechanistic to the systemic view of life, we find a fundamental change of metaphors from seeing the world as a machine to understanding it as a network. Now, the defining characteristic of these living networks has been identified by 2 Chilean scientists whom I mentioned already, Humberto Maturana and Francisco Varela, in their theory of autopoiesis. And I'm very honored that Professor Maturana is with us today in the house. Thank you, Humberto, for coming. Now, autopoiesis literally means self-making. Living systems are self-generating. For example, in a cell, all the biological structures, all the proteins, the membranes, the DNA, and so on, are continually produced, repaired, and regenerated by the cellular network. Similarly, at the level of multicellular organisms, the bodily cells are continually regenerated and recycled by the organism's metabolic network. So living systems continually create or recreate themselves by transforming or replacing their components. And in this way, they undergo continual structural changes while at the same time preserving their web-like pattern of organization. And this coexistence of stability and change is indeed
one of the key characteristics of life. Now, life in the social realm can also be understood in terms of networks, but here we are not dealing with chemical processes, we're dealing with communications. As everybody knows today, social networks are networks of communications. Like biological networks, they are self-generating, but what they generate is mostly non-material. Each communication creates information, ideas, and meaning, which then give rise to further communications. And so the entire network generates itself. Now, one of the most important and most radical philosophical implications of the systems view of life is a new conception of the nature of mind and consciousness, which finally overcomes the Cartesian division between mind and matter that has haunted philosophers and scientists for centuries. As you may remember, in the 17th century, René Descartes based his view of nature on the fundamental division between two independent and separate realms. That of mind, which he called the thinking thing, res cogitans, and that of matter, the extended thing, res extensa. And then, following Descartes, scientists and philosophers continued to think of the mind as a thing, as some kind of intangible entity, and were unable to imagine how this thinking thing is related to the body. The decisive advance of the systems view of life has been to abandon the Cartesian view of mind as a thing and to realize that mind and consciousness are not things but processes. This novel concept of mind was developed during the 1960s by Gregory Bateson and independently by Umberto Maturana. Bateson used the term mental process and Maturana focused on cognition, the process of knowing. Aquí me gustaría citar algo que a Umberto Maturana, en una cita que pone Fritjof Capra en su libro La trama de la vida, cuando dice, los sistemas vivos son sistemas, fijaos esto, que es muy fuerte, puede ser para nosotros está muy bien, pero da una idea radicalmente distinta de la que hay habitualmente en la línea principal del pensamiento de la biología, de la neurología, etc. Dice, los sistemas vivos son sistemas cognitivos y el proceso de vivir es un proceso de cognición. Esta afirmación es válida para todos los organismos, tengan o no sistemas nerviosos. Pues claro, si uno lo piensa bien, resulta que tenemos que cualquier adaptación que tiene el organismo, sea una célula, una bacteria, a su medio ambiente, a su entorno, a su cosa, es algo que aprende. Cuando huyen de medios químicos que les son contrarios, o cuando se aproximan a algo que les puede servir de alimento, etc. Eso es un aprendizaje y es algo cognitivo, es un proceso cognitivo. Muy simple, si queréis, de la respuesta a atracción, repulsión, pero lo es en definitiva. Y también la definición de autopoiesis que da Umberto Maturana, que dice auto, por supuesto, que significa sí mismo y se refiere a la autonomía de los sistemas autoorganizadores. Poiesis, que tiene la misma raíz griega que poesía, significa creación.
Así pues, autopoiesis significa creación de sí mismo. Me surgió una duda, Carlos. Entonces, todo sistema organizacional, sea cualquier estructura, llámese célula, llámese vegetal, llámese animal, llámese ser humano, siempre vamos a tener un conocimiento para poder evolucionar. ¿Es correcto? Sí, sí, siempre hay conocimiento. Porque es básico, además coincide con lo que nos dice la teosofía, que siempre recordad que la mente universal, el universo, nos dice en la doctrina secreta que surgió a partir de unos arquetipos en Mahat, en la mente universal, que fueron plasmados por Fohat como leyes de la naturaleza. Entonces, todo absolutamente está impregnado de una característica de mente, que no es la mente como la nuestra o como la podamos imaginar, pero sí, de alguna manera, todo el conocimiento, el proceso cognitivo está presente en toda la naturaleza. La inteligencia está presente en toda la naturaleza. Carlos, este conocimiento que vamos adquiriendo día a día, obviamente dentro de nuestro cerebro va reseteándose, ¿verdad? Vamos tomando solamente lo que nos está evolucionando y vamos desechando, ¿o cómo es ese proceso? Gracias. Bueno, esto nos llevaría también un poco fuera del tema, pero básicamente vamos aprendiendo generalmente por dos medios, por prueba y error, por darnos cuenta que algo no se adapta a lo que queríamos o no es lo que pensábamos, y también por deducción. Aunque para la deducción, o sea, a veces vemos en otro lo que le ha pasado y aprendemos de las experiencias de otros, pero para eso se requiere una cierta madurez del alma que no siempre está presente. Hay muchas personas que por más que les pasen a ellos mismos, tropiezan 2 veces con la misma piedra, ¿verdad? Entonces, digamos, es complejo, pero sí, efectivamente. Además, todo el conocimiento se elabora como en capas. Nosotros, por ejemplo, podemos decir, ¿qué conocemos de la vida? ¿O qué conocemos de lo que es un ser humano, de lo que somos nosotros? Bueno, tenemos una capa de conocimiento de lo que, como nos vemos en el espejo, cómo nos ven los demás, cómo pensamos, cómo reaccionamos, qué sentimientos tenemos, qué deseos tenemos, más o menos. Pero luego hay capas más profundas en las cuales tenemos que bucear para descubrirlo, y aún así seguimos y seguimos, y claro, hay capas que llegarían hasta decir, bueno, hasta la esencia última de lo que es el ser humano, que es una mónada o el alma buddhi, la mónada humana, que realmente requieren bucear mucho para llegar hasta ella. Entonces, ese conocimiento se va haciendo de manera gradual y cíclica, es decir, dando como ciclos, ¿no? Cada vez que me pregunto quién soy yo, si lo hago con una actitud correcta y con la dedicación necesaria, puedo obtener un vislumbre cada vez mayor, es decir, penetrar en una capa cada vez más profunda de la verdad que estoy buscando. And then in the 1970s, Maturana and Varela expanded Maturana's initial work into a full theory, which has become known as the Santiago theory of cognition. Now, the central insight of the Santiago theory is the identification of cognition, the process of knowing, with the process of life. Cognition, according to Maturana and Varela, is the activity involved in the self-generation and self-perpetuation of living networks. In other words, cognition is the very process of life. The self-organizing activity of living systems at all levels of life
is mental activity. The interactions of a living organism, a plant, an animal, or a microorganism, or a human, with its environment are cognitive interactions. And so life and cognition are inseparably connected. And for the first time, we now have a scientific theory that unifies mind, matter, and life. Now, I want to emphasize that my synthesis of the systems view of life is not only theory, but has very concrete applications. In the last part of our book, titled Sustaining the Web of Life, we discuss the critical importance of the systems view of life for dealing with the problems of our global multifaceted crisis. Today, it is becoming more and more apparent that the major problems of our time, energy, environment, climate change, economic inequality, violence and war, and so on, cannot be understood in isolation. They are systemic problems, which means that they are all interconnected and interdependent. And in the book, I drew this conceptual map of the major problems of our time. And I know you can't read the words from the distance. I just put it up to impress you that this is such a vast interconnected network. Now, these systemic problems require corresponding systemic solutions. Solutions that do not solve any problem in isolation, but deal within the context of other related problems. It's appropriate here to quote Pope Francis from his remarkable encyclical Laudato Si. The Pope writes, "Our common home is falling into serious disrepair. This is evident in large-scale natural disasters as well as social and even financial crises. For the world's problems cannot be analyzed or explained in isolation. It cannot be emphasized enough how everything is interconnected." I am extremely impressed by this papal encyclical, and I believe that Pope Francis is a truly systemic thinker. Now, unfortunately, this realization has not yet dawned on most of our political and corporate leaders, who are unable to connect the dots, to use a popular phrase. Instead of taking into account the interconnectedness of our major problems, their so-called solutions tend to focus on a single issue and thereby simply shift the problem to another system's level. For example, by producing more energy at the expense of biodiversity, public health, or climate stability. Moreover, our leaders refuse to recognize how their piecemeal solutions affect future generations. What we need is solutions that are systemic and sustainable. Over the last few decades, the research institutes and centers of learning of the global civil society have developed and tested hundreds of such systemic solutions all over the world. In our textbook, we dedicate about 60 pages to a detailed discussion of the most effective of these solutions. Just to give you a few examples,
Okay. They include proposals to reshape economic globalization and restructure corporations, new forms of ownership that are not extractive but generative, a wide variety of systemic solutions to the interlinked problems of energy, food, poverty, and climate change. And finally, the large number of systemic design solutions known collectively as eco-design, which embody the basic principles of ecology. These systemic solutions provide compelling evidence that the transition to a sustainable future is no longer a technical nor a conceptual problem. It is a problem of political will and leadership. Such leadership is not limited to the political domain. Today, there are 3 centers of power in our modern society: government, business, and civil society. I believe that the cooperation between these 3 centers of power will be crucial for moving toward a sustainable future. And I would strongly suggest, if I may so, to the incoming government in Chile that they pay attention to this cooperation, to this necessary cooperation between government, business, and civil society. This is an enterprise that transcends all our differences in race or class. The earth is our common home, and creating a sustainable world for our children and for future generations is our common task. Thank you very much. Antes de dar la palabra, que tengo 2 manos levantadas, quería decir lo siguiente, una cita de aquí, de una parte que pone en el libro La trama de la vida, de Fritjof Capra. Él dice: criterios claves de un sistema vivo. Un resumen, fijaos estos 3 componentes. Primero, patrón de organización. Fijaos esto, patrón de organización, es decir, el arquetipo organizativo. La configuración de las relaciones que determinan las características esenciales del sistema. Segundo, estructura, la corporización física del patrón de organización del sistema. Y tercero, el proceso vital, la actividad involucrada en la continua corporización física del patrón de organización del sistema. Es decir, que entre el patrón y la estructura dan lugar a todo lo que son los procesos vitales, el proceso vital. Se forma una trinidad, ¿no? Eso básicamente entre los dos. Creo que es interesante porque una cosa que nos presentan todo esto siempre habla de patrones, el patrón del sistema vivo, pero la emergencia de un patrón, pero no se sabe muy bien o no se da ninguna explicación a de dónde sale ese patrón. ¿Sí? Entonces, aquí es donde creo que la teosofía tiene algo para decir, porque nosotros, como decíamos anteriormente, lo sabemos que, bueno, se nos ha dicho que todo lo que son las leyes de la naturaleza, la forma de actuar de los sistemas, etcétera, proviene de algo de un poder que llamamos Fohat. Es decir, por ponerle una etiqueta no nos da la explicación de lo que es, o no satisface totalmente la pregunta, pero sabemos que está relacionado con eso, porque eso es lo que toma los arquetipos del Mahat, de la mente universal, y lo plasma a través de las jerarquías de constructores, de los 7 primordiales, de los constructores y todo,
lo plasma en leyes de la naturaleza que se van a plasmar entonces en patrones y estos en estructuras y estos a su vez en el proceso de la vida que conocemos. Gracias por traerlo porque realmente esto es un hacernos, a mí particularmente, en hacerme pensar un poco más allá de las diferencias, y sí pensar más en las similitudes. ¿Pero por qué? Porque este Varela, este Francisco Varela que hablaba ahí junto con Maturana, es uno de los que más sabe sobre parasitología, incluso he estudiado con un libro de él y lo conocí. Y nosotros, si no nos conocemos nosotros, estamos conociendo más de los parásitos, me incluyo, que de mí misma. Hace muy poco tiempo que me estoy tratando de ver quién soy yo. Entonces pienso que esto nos tiene que llevar a todos a al por qué lo de la ciencia. Porque aunque no seamos científicos, hay determinados temas que al escuchar sin crítica nos amplía nuestra mente abstracta. Entonces, pero eso solo nos sirve, me parece. También hay que estudiar, meditar y servir. Y ahí vamos a empezar a conocernos a nosotros, a tocarnos esos sonidos insonoros, me parece a mí. Pero esto me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias, Emilce. Luego voy a poner el enlace para el vídeo en el chat, así lo podéis ver cuando queráis o revisarlo. Bueno, mire, bien, bueno, muy interesante y yo digo que lo que no, este tipo de pláticas que dan hoy en día grandes científicos, ¿no? Lógicamente, gente muy destacada, estudiosos en muchos ámbitos, pero para nosotros que estamos dedicados a estos estudios teosóficos, pues simplemente lo que nos hace es reforzar lo que siempre nos dice Blavatsky, ¿no? Cómo todas esas viejas teorías simplemente hoy día se siguen repitiendo y los científicos de hoy día simplemente lo que hacen es confirmar lo que los grandes sabios de la antigüedad pues habían dicho, ¿no? Acordemos, grandes sabios y sabios verdaderos, maestros, iniciados. Porque fíjense que hay una parte, creo que es la Vedanta, nos dice, Brahma es el universo y el universo es Brahma, ¿no? Pero no es del sentido de la unidad, sino desde el sentido de que es un mismo, o sea, de que es un solo organismo. El universo todo es un solo organismo, es Brahma, es esa figura personificada de un Dios, de un solo ser, que es un solo organismo. No hay nada que no forme parte de ese gran organismo o del universo. Y por el otro lado, pues tenemos a la filosofía de Platón, que fue el fin de la plática de él, como dando un diagnóstico, ¿verdad?, de qué es lo que se debería hacer para ese gran problema que está sufriendo no la humanidad, sino el planeta entero. Y lo decía Platón, que la república debe ser gobernada por los verdaderos filósofos. Entonces, mientras la república esté gobernada por quien no es el filósofo, pues los problemas van a persistir y las soluciones nunca van a llegar. Entonces, bueno, ese era mi comentario y bueno, gracias Carlos por traerlo, de verdad, muy interesante toda esa visión moderna, ¿no?, y científica que tienen ellos hoy en día. Gracias, Carlos. Yo creo que también una cosa que tenemos que aprender de este tipo de ideas y de este tipo de corrientes científicas modernas es el lenguaje, que es algo del vocabulario, porque recordar que cuando Blavatsky cuando escribieron los antiguos, tenían un vocabulario muy limitado. De hecho, en temas de lo que se puede decir psicología humana, los orientales, es decir, el hinduismo,
los escritos de los hindúes, la Vedanta, el Bhagavad Gita, los Upanishads, etcétera, o el budismo, tenían un vocabulario muchísimo más rico, y por eso muchas veces tenemos que recurrir a nombres sánscritos para definir cosas que de otra manera se quedan válidas en nuestro lenguaje, ¿no? Como el caso de Budi, el caso de Manas, etc. Entonces, yo creo que también es bueno esto de estar siempre pendiente de por dónde va avanzando la ciencia, aunque, bueno, la ciencia como un todo entelequio pues no existe. Existen científicos, existen corrientes, etc. Entonces, la corriente principal a veces está estancada, o está yendo por un camino que no tiene, digamos, que no le lleva a solucionar algunos problemas que se plantean, y surgen corrientes que a lo mejor al principio son minoritarias, que solamente unos pocos son tan científicas como las otras, pero solamente algunos científicos las siguen, y poco a poco van ampliando su campo. Antes se mencionó el caso de Lynn Margulis, Rodolfo mencionó el caso de Lynn Margulis, que con su teoría de la endosimbiosis, de cómo se construyó las células eucariotas actuales a partir de la colaboración de las células, de las arqueas, de las células primitivas, con bacterias, que en lugar de comerse las bacterias, las incorporó en su organismo, trabajaron juntos y organizaron algo mucho mayor que lo que era. Entonces, esa idea, digamos, al principio era minoritaria, solamente la postulaba ella, pero posteriormente se fueron encontrando pruebas de que eso realmente sucedió así, y ya hoy en día es una teoría aceptada en el mainstream, en la corriente principal. Y lo que es importante para nosotros es conocer ese vocabulario, porque nosotros tenemos que comunicarnos con el mundo externo. Y en realidad no hay mundo interno y mundo externo. Tenemos que comunicarnos con el mundo. Y en la medida en que hablemos el lenguaje actual de este siglo, del siglo XXI, vamos a poder ser más eficaces transmitiendo las ideas que queremos. Muchas gracias. Ahora voy a pasar entonces el testigo a Rodolfo, que nos ha preparado unas reflexiones acerca de la estancia 6. Vamos a hablar de la estancia 6. Carlos me pidió que presentara las diferentes locas. La idea original era presentar la esloca 6, que es la que hace referencia a la idea que originalmente queríamos presentar, que es comparar lo que dice la ciencia moderna con lo que plantearon en los que escribieron las estancias. Pero preparé cada una de las locas para poder tener una idea de la extensión de esta estancia número 6. En la doctrina secreta, la estancia 6 ocupa 70 páginas y es la más extensa y compleja porque describe nuestro mundo, su crecimiento y desarrollo. Las eslocas y los comentarios que veremos entre comillas son los extractos del mismo texto que consideramos más relevantes. Y lo escrito en letra cursiva y entre llaves es solamente nuestra opinión personal sobre el párrafo o esloca. Y es una apreciación en la que nos auxiliamos de la inteligencia artificial para ayudarnos a organizar las ideas y hacer más comprensibles las ideas expresadas. Vamos a comenzar por la esloca 1, que dice: por el poder de la Madre de Misericordia y Conocimiento, Kuan Yin, la triple de Kuan Shai Yin, que reside en Kuan Yin Tien, Fohat, el aliento de su progenie, el hijo de los hijos,
habiendo hecho salir del abismo inferior la forma ilusoria de Cien Chan y los 7 elementos. Cien Chan es en chino, en uno de los lenguajes chinos, es el universo. Entonces, Kuan Yin representa esto, el aliento de su progenie a través de Fohat. Ningún sistema religioso exotérico ha adoptado jamás un creador femenino. Esto es importante e interesante señalarlo porque la mujer, según la teosofía, ha sido considerada y tratada desde el principio mismo de las religiones populares como inferior al hombre. Y solo en China y en Egipto es donde Kuan Yin e Isis eran consideradas a la par con los dioses masculinos. En el esoterismo se hace caso omiso de los dos sexos. La deidad más elevada carece de sexo y de forma, no es ni padre ni madre, y los primeros seres manifestados, tanto celestiales como terrestres, se convierten en andróginos y solo gradualmente se separan por fin en dos distintos sexos. Kuan Yin, la segunda visión sobre Kuan Yin, significa los cielos melodiosos del sonido, la mansión de Kuan Yin o la voz divina literalmente. Esta voz es un sinónimo del verbum o la palabra. Él habla como expresión del pensamiento. Todo esto está en el texto de la doctrina secreta. Es interesante ver cómo Kuan Yin significa los cielos melodiosos del sonido, que es lo mismo que el único atributo de la Akasha, que es el sonido. O sea, hay una relación entre Kuan Yin y su manifestación y el Akasha a través del sonido. Esta esloka describe el fin del reposo eterno, del pralaya. Tras innumerables siglos de inactividad, el aliento único e indiferenciado del absoluto se proyecta hacia afuera. Esta proyección no es aún el universo manifiesto, sino es su precursor, la sombra, el primer velo o germen de la materia futura, Mula Prakriti. Es el primer impulso hacia la manifestación donde lo incognoscible emite un reflejo de sí mismo que servirá como matriz o el velo de todo lo que surgirá. Este es el mandato creativo primordial, aún en el plano más abstracto. En la esloka 2 dice que el veloz y radiante uno produce los 7 centros laya, contra los cuales nadie prevalecerá hasta el gran día sé con nosotros. Y asienta el universo sobre estos eternos fundamentos, rodeando a Cien Chan, o el universo, con los gérmenes elementales. Los 7 centros laya son los 7.0, empleando la palabra cero en el mismo sentido que los químicos lo hacen. En esoterismo indica un punto en el cual comienza a contarse la escala de diferenciación. Desde estos centros, más allá de los cuales nos permite la filosofía esotérica percibir los vagos contornos metafísicos de los 7 hijos de vida y de luz, los 7 logoi de los herméticos y de todos los demás filósofos, comienza la diferenciación de los elementos que entran en la constitución de nuestro sistema solar. Se ha preguntado con frecuencia cuál era la definición exacta de Fohat y cuáles sus poderes y funciones, pues parece ejercer las de un dios personal, tal como se comprende en las religiones populares. La contestación acaba de darse en el comentario sobre la estancia 5. Como se dice muy bien en las conferencias acerca del Bhagavad Gita, todo el cosmos debe necesariamente existir en la fuente una de energía
de la cual emana esta luz, o Fohat. El aliento se convierte en los 7 alientos o rayos, y estas son las primeras diferenciaciones del principio único. Las inteligencias cósmicas o Diani Johannes que ejecutarán la obra de la creación. Blavatsky las relaciona con los 7 espíritus ante el trono de varias tradiciones. Cada uno de estos alientos es una corriente de conciencia divina y fuerza que trae en sí mismo la ley de su propio ciclo y ámbito de manifestación. Son los constructores del universo diferenciado. Estancia 6, Esloka 3. De los 7 elementos, primero 1 manifestado, 6 ocultos, 2 manifestados, 5 ocultos, 3 manifestados, 4 ocultos, 4 producidos, 3 escondidos, 4 y un san, que es la fracción, revelados, 2 y una mitad ocultos, 6 para manifestarse, 1 dejado aparte. A. Últimamente, 7 pequeñas ruedas girando, una dando nacimiento a la otra. B. Vamos a ver ahora, últimamente, 7 pequeñas ruedas. Sí, la A. Aunque estas estancias se refieren a todo el universo después de un Mahapralaya, que es la destrucción del universo, sin embargo, esta sentencia, como puede ver cualquiera que se ocupe de ocultismo, se refiere también, por analogía, a la evolución y formación final de los 7 elementos primitivos, aunque compuestos, entre paréntesis, de nuestra Tierra. De estos, 4 son plenamente manifestados en la actualidad, mientras el 5.º elemento, el éter, no lo está sino parcialmente, pues nos hallamos apenas en la segunda mitad de la 4ª ronda y por consiguiente el 5.º elemento se manifestará tan solo por complemento en la 5ª ronda. Los mundos, incluyendo el nuestro, fueron por supuesto como gérmenes evolucionando en un principio del elemento 1 en su segundo estado. Entre paréntesis, el padre-madre, el alma diferenciada del mundo, no lo que Emerson llama la supra-alma, entre comillas. Ya lo llamamos, como la ciencia moderna, polvo cósmico o niebla de fuego, o como el ocultismo, akasha, shivatma, luz astral divina, o el alma del mundo. Pero este primer estado de evolución fue seguido por el próximo en el debido transcurso del tiempo. Ningún mundo y ningún cuerpo celeste podía ser construido en el plano objetivo sin que los elementos hubiesen estado ya lo suficientemente diferenciados de su esencia primitiva, reposando en la IA. Gracias, Emilce. En esta esloca pudimos ver o podemos ver cómo se van manifestando en cada ronda los diferentes elementos. Y ya nosotros tenemos 4 elementos: fuego, aire, Tierra. Tierra, y ¿cuál es el otro? Agua. El agua. Gracias por la ayuda. La esloca 2 dice: el veloz y radiante 1 produce los 7 centros Laya. Déjame ver, espérate. Aquí te. Esloca 4. Él las construye a semejanza de ruedas más antiguas o mundos, colocándolas en los centros imperecederos. ¿Cómo las construye Fohat?
Él reúne el ígneo polvo, hace esferas de fuego, corre a través de ellas y a su alrededor, infundiéndoles vida, y después las pone en movimiento. A las unas en esta dirección, a las otras en aquella. Están frías y él las calienta, están secas y él las humedece, brillan y él las abanica y las refresca. Así procede Fohat del uno al otro crepúsculo durante 7 eternidades. Lo que vemos aquí en esta explicación, en este párrafo, es cómo Fohat va diferenciando y las diferentes materias, los diferentes grados de materia de la composición de nuestro universo. Dice que los mundos son construidos a semejanza de ruedas más antiguas, o sea, de los que existieron en Manvántaras precedentes y entraron en Pralaya, pues la ley que preside al nacimiento y desarrollo y decadencia de cada una de las cosas que existen en el cosmos, desde el sol hasta la luciérnaga en el césped, es una. Hay una obra perpetua de perfección en cada una de las apariciones nuevas, pero la sustancia, materia y las fuerzas son todas una y la misma. Y esta ley obra en cada planeta por medio de leyes variables y de menor importancia. Los centros Laya imperecederos tienen una gran importancia y ha de comprenderse completamente su significación si queremos poseer un concepto claro de la cosmogonía arcaica, cuyas teorías han pasado ahora al ocultismo. En la actualidad, una cosa puede afirmarse: los mundos no son construidos ni encima, ni sobre, ni en centros Laya, pues el punto cero es una condición y no es un punto matemático. En esta etapa se produce la primera gran diferenciación. Los fuegos o energías espirituales y la llama, que es la esencia central, se separan y difunden a través de la tela. Esa tela es el akasha. La llama es el principio ígneo espiritual. Es Fohat en su aspecto más elevado, que comienza a endurecer los átomos de la sustancia cósmica. Este endurecimiento es la condensación de distintos planos o grados de materia sutil, preparando los mundos o estados de conciencia y ser para su posterior evolución. Con estos versos de la cuarta esloca de la estancia 6, termina la parte de las estancias que se refiere a la cosmogonía del universo, después del último Mahapralaya o destrucción universal. Desde este versículo en adelante, las estancias se hallan relacionadas tan solo con nuestro sistema solar en general, con las cadenas planetarias del mismo como consecuencia, y especialmente con la historia de nuestro globo, el cuarto y su cadena. Todas las estancias y versículos que siguen en este libro 1 se refieren únicamente a la evolución de nuestra Tierra y en ella. Es importante mencionar en este punto lo siguiente: cada ronda lleva consigo un desenvolvimiento nuevo y hasta un cambio completo en la constitución mental, psíquica, espiritual y física del hombre, evolucionando todos estos principios en una escala siempre ascendente. De aquí se deduce que los hombres como Confucio y Platón, que pertenecían psíquica, mental y espiritualmente a planos más elevados de evolución, eran en nuestra cuarta ronda como la generalidad de los hombres serán en la quinta ronda, cuya humanidad se halla destinada a encontrarse inmensamente más elevada en esta escala de la evolución que nuestra humanidad presente. Del mismo modo, Gautama Buda, la sabiduría encarnada, era aún más elevado y más grande que todos. Los hombres que hemos mencionado, a quienes se llama de la quinta ronda,
por lo que alegóricamente a Buda y a Shankaracharya se les llama hombres de la sexta ronda. En la Shloka 5 dice, en la cuarta se refiere a la ronda o revolución de la vida y la existencia en torno de las 7 ruedas más pequeñas. Los hijos reciben orden de crear sus imágenes. La tercera parte se niega, las otras 2 obedecen. La maldición se pronuncia. Ellos nacerán en la cuarta, sufrirán y harán sufrir. Esta es la primera guerra. Los 7 señores, Tianichohan primordiales, ordenan a sus hijos una jerarquía de inteligencias creadoras subordinadas, a menudo identificadas con los ángeles o espíritus planetarios, que desciendan a la tela cósmica. El caos primordial ya impregnado de leyes, para imponer orden y dar forma a los mundos en formación. Sin embargo, una parte de estos hijos, simbólicamente un tercio, desobedece el mandato completo. La instrucción era permanecer en los planos superiores de pura energía divina para inspirar la creación desde arriba, mientras que otro grupo debía descender más profundamente en la materia para trabajarla. Los rebeldes, llamados en otra parte los Kumaras o los Asuras, optan por un descenso más abrupto y total en la materia, identificándose prematura y excesivamente con las formas que debían únicamente moldear. ¿Cuál es la razón de la desobediencia? Bien, primero un impulso de sacrificio para infundir una chispa de conciencia más directa en los reinos materiales más densos, acelerando procesos. Después, una falta de comprensión total de las consecuencias de sumergirse en los velos más gruesos de la materia que actúan como un obstáculo para la conciencia pura. Es la primera manifestación del principio del libre albedrío. La razón de la desobediencia es un impulso de sacrificio para infundir una chispa de conciencia más directa en los reinos materiales más densos, acelerando procesos. Una falta de comprensión total de las consecuencias de sumergirse en los velos más gruesos de la materia, que actúan como un obstáculo para la conciencia pura. Es la primera manifestación del principio de libre albedrío y elección dentro del proceso creativo, necesario para la diversidad de caminos. Este acto tiene repercusiones que se extienden a toda la evolución posterior. La caída en la materia, primero, estos hijos quedan atrapados o encadenados en los planos inferiores de la creación. Se convierten en los espíritus planetarios atados a la tierra o las inteligencias que conforman los reinos elementales. Su prisión es al mismo tiempo el motor de la evolución material. Segundo, el origen de la mente incipiente, manas, en lo inferior. Su sacrificio es lo que aporta el germen de la mente, el principio manásico, a los reinos mineral, vegetal y animal, preparando el vehículo para la humanidad futura. Son los dadores del fuego de la mente a la materia inerte. Tercero, la creación del karma y el ciclo de renacimientos. Su acción establece el gran drama de la evolución que requiere redención. Ellos mismos y las almas que posteriormente guiarán la humanidad deberán ascender de nuevo a través de un largo ciclo de experiencias o reencarnaciones para recuperar su estado espiritual pleno, purificando la materia con la que se han fusionado. Y cuarto, la dualidad fundamental. Introduce en el plano manifestado la tensión creativa esencial entre el espíritu y la materia, entre la luz de la conciencia superior y la oscuridad de la ignorancia o avidya.
Esta es la raíz de todo conflicto y a la vez de todo progreso. En síntesis, la Esloka 5 narra el momento cósmico del primer sacrificio o la gran caída, que no es un pecado, sino un acto necesario, aunque doloroso, que densifica la creación y siembra en la materia misma la semilla de la conciencia con su impulso innato de retornar a su fuente. Este es el origen del largo camino de la evolución con sus pruebas y su final redención. La Esloka 6 dice así: las ruedas más antiguas rodaban hacia abajo y hacia arriba. La hueva de la madre llenaba el todo, cosmos. Hubo batallas entre los creadores y los destructores y batallas por el espacio. La semilla continuamente apareciendo y reapareciendo. El comentario en esta esloka, el comentario en la doctrina secreta dice: la frase ruedas más antiguas se refiere a los mundos o globos de nuestra cadena, tal como eran durante las rondas anteriores. Esta estancia, explicada esotéricamente, se encuentra por completo en las obras cabalísticas. En ella se encontrará la historia de la evolución de los innumerables globos que se desenvuelven después de un pralaya periódico, reconstruidos bajo nuevas formas con materiales antiguos. Los globos precedentes se desintegran y reaparecen, transformados y perfeccionados para una nueva fase de vida. Luego explica: tuvieron lugar muchas guerras, todas relacionadas con las diversas luchas de adaptación espiritual, cósmica y astronómica, pero principalmente con el misterio de la evolución del hombre tal como es ahora. Esta esloka es central y extenso. Describe la acción de Fohat como el hilo o la fuerza que conecta y vivifica todo. Fohat es el puente dinámico entre la idea espiritual, los alientos y la sustancia material, la tela. Es descrito como el hilo que une todas las cosas, la electricidad cósmica, el principio de cohesión y comunicación universal. Concluye el proceso descrito en esta estancia. Fohat, habiendo realizado su trabajo de imponer orden y movimiento, hace guerra contra los hijos de la sustancia indiferenciada, los elementos más groseros y rebeldes a la forma. Esta guerra es la lucha continua entre el espíritu que moldea y la materia que resiste, una tensión creadora que da lugar a la evolución. Y la estancia 7 dice así: haz tus cálculos, oh Lanú, si quieres saber la edad exacta de tu pequeña rueda o cadena. Su cuarto rayo es nuestra madre, la tierra. Alcanza el cuarto fruto del cuarto sendero del conocimiento que conduce al nirvana, y tú comprenderás porque verás. La descripción de A, o la explicación, dice así: la pequeña rueda es nuestra cadena de esferas y el cuarto rayo es nuestra tierra, la cuarta de la cadena. Es una de aquellas sobre las cuales el aliento caliente o positivo del sol tiene un efecto directo. El 4 de diciembre es el día que HPV recomienda celebrar la fecha en que la humanidad recibió la mente de los pitris solares. Coincide con que el 3 de diciembre es el perihelio solar, el día en que el sol está más cercano a la Tierra. Esta nota la escribimos porque habla del aliento caliente del sol que tiene un efecto directo. Y vemos aquí como hay una fecha donde Blavatsky nos dice que hay que celebrar esa cercanía con el sol. Calcular su edad, sin embargo, según se dice al discípulo que lo haga en la estancia, es bien difícil desde el momento en que no se nos dan los números representantes del gran kalpa
y no se nos permite publicar los correspondientes a nuestros pequeños yugas más que como duración aproximada de estos. Esta es una nota de Blavatsky. Entonces, vamos a volver a la Shloka 6. Esta es una aclaratoria. La Shloka dice, la hueva de la madre llenaba el todo, hubo batallas libradas entre los creadores y destructores y batallas libradas por el espacio, la semilla continuamente apareciendo y reapareciendo. En una página anterior leímos que la evolución del universo se explica hasta la Shloka 4 de la estancia 6. Y a partir de esta todo se refiere a la evolución de nuestro sistema solar. Esto implica que esta penúltima shloka, al ser la número 6, se refiere al sistema solar y a la evolución de nuestra cadena planetaria. La explicación que se da en los comentarios sobre esta shloka dice así: tuvieron lugar muchas guerras, todas relacionadas con las diversas luchas de adaptación espiritual, cósmica y astronómica, pero principalmente con el misterio de la evolución del hombre tal como es ahora. Hoy presentamos otra interpretación haciendo una analogía con los sucesos ocurridos en el universo, cosmos, durante el primer segundo después del Big Bang. Y aunque parezca contradictorio, nos basamos en conceptos expresados como este que dice: las diversas luchas de adaptación espiritual, cósmica y astronómica, además de otros expresados en diversos temas teosóficos. El axioma hermético, como es arriba es abajo, como es en las escalas mayores es en las escalas menores. La ley de los ciclos recurrentes en la naturaleza, repitiéndose en el tiempo y solo cambiando los protagonistas, que en el caso del cosmos son las partículas y antipartículas, y en el segundo caso es el planeta y la evolución humana. Y por último, existen 7 grados o niveles de interpretación para cada idea, suceso o definición. ¿Por qué explicamos esto? Porque la doctrina secreta dice que a partir de la Shloka 4 se comienza a hablar solamente del sistema solar. Pero la explicación que vamos a dar sobre esta Shloka, que es la 6, se refiere al inicio del universo, se refiere al Big Bang. Vamos con la explicación. Las ruedas más antiguas rodaban hacia abajo y hacia arriba. La hueva de la madre llenaba el todo. Hubo batallas libradas entre los creadores y los destructores y batallas libradas por el espacio. La semilla continuamente apareciendo y reapareciendo. La era de Planck, desde el Big Bang hasta los 10 menos 43 segundos, en esa diminuta fracción de segundo, el universo era un plasma increíblemente denso y caliente. Las fuerzas fundamentales estaban unidas en una sola y toda la materia era pura energía. Esto en la Shloka lo explica como la hueva de la madre llenaba el todo, el plasma primigenio. En ese primer segundo, después del Big Bang, sucedieron en secuencia los siguientes eventos. Las fuerzas se separan y se cree que la energía ocasionada en esa ruptura provocó una etapa de inflación en la que el universo se expandió en un factor de 10 a la 26, en solo una fracción de segundo. Con el brusco descenso de la temperatura debido a la expansión, la energía se cristalizó y surgieron una enorme cantidad de quarks, leptones, antiquarks y antileptones de todas las especies. Cuando una partícula de materia se encuentra con su correspondiente antipartícula, se aniquilan mutuamente. Y esto en la Shloka se describe como las batallas libradas entre creadores y destructores. Dentro de este mundo subatónico desordenado de protones, neutrones y gluones, los quarks y antiquarks se crean, destruyen, emiten y absorben constantemente. Este proceso explica la aparición y desaparición de partículas y antipartículas,
la semilla continuamente apareciendo y reapareciendo, según la Sloka. Por cada 1.000 millones de partículas de antimateria, había aproximadamente 1.000 millones partículas de materia. Cuando la materia y la antimateria se aniquilaron mutuamente, quedó solamente ese pequeño exceso de materia, una sola partícula por cada 1.000 millones de sus pares. Los creadores ganaron la batalla por el espacio y el espacio quedó conformado por materia. Esta es la analogía entre el Big Bang y esta es loca, que aunque según la doctrina secreta, la Sloka nos habla del sistema solar, pero encontramos un parecido, una analogía muy exacta sobre lo que describe la ciencia del Big Bang y lo que nos dice la Sloka. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Me gustaría, Rodolfo, que si le pudieras dedicar unos minutos a explicar un poco qué es esto de la aniquilación entre las partículas y las antipartículas, la materia y la antimateria, y que creo que la gente que es la antimateria, que creo que quizás la Sí. gente en general necesitaría una explicación adicional. Bien, cuando el plasma caliente se comenzó a enfriarse, se cristalizó el plasma y surgieron de la espuma cuántica que plantea la física cuántica, de esa espuma cuántica que es en la escala de Planck, es de donde surge todo el universo. En esa espuma cuántica surgen continuamente, como si fueran burbujas, partículas de materia y de antimateria. Entonces, en el inicio del universo había 10.000 millones de partículas de antimateria. Y esa misma cantidad más 1 partículas de materia. Ese 1 es lo que eventualmente, cuando se terminaron de destruir en esa batalla la materia y la antimateria, quedó una partícula de materia y es lo que conforma todo el universo. O sea, toda la materia del universo se conforma por este diferencial entre materia y antimateria. No sé si esto lo explica, Carlos. Bueno, ese es uno de de las grandes incógnitas de la física actual. ¿Qué pasó con la antimateria? ¿No? Porque realmente, idealmente, de acuerdo a las ecuaciones, de acuerdo a la matemática, cada vez que un fotón de una energía suficiente, se transforma en materia, crea un par de partículas, como lo vemos actualmente, por ejemplo, en el CERN, en el Gran Colisionador de Hadrones o en cualquier laboratorio. Siempre hay un rayo gamma, por ejemplo, un fotón de muy alta energía, que espontáneamente se convierte en materia y entonces es un par de electrón y un positrón. Y puesto que hay idealmente un equilibrio, lo que no se sabe es por qué predominó finalmente la materia. Hay varias hipótesis. Algunas dicen que, bueno, hubo un desequilibrio pequeño, pero no se explica por qué. Pero otras explican, por ejemplo, algunas pensaban, dice, a lo mejor la materia tiene una antigravedad y se fue expandiendo y se fue sola, al contrario que la materia que tiene gravedad y que se compactó, es cierto que se unió. Entonces, pero todavía no hay una explicación relativa a eso. No obstante, es interesante
porque los fenómenos que ocurrieron al comienzo del Big Bang son, bueno, todavía estamos, además fijaos que son, alguien puede decir, ¿y cómo sabes tú lo que pasó en el 10 a la menos 46 después del Big Bang, segundos después del Big Bang? Bueno, sale por matemáticas, todo, por las ecuaciones, por aplicar hipótesis y todo, pero está todavía muy controvertido, por supuesto. La misma teoría de la inflación, el propio que la hizo después renegó un poco de ella, ¿no? Dijo, no, esto de la inflación me parece que no fue tan así. En fin, que todavía estamos bastante en pañales respecto de eso, pero bueno, está bien, es una interpretación, porque al final de cuentas, y gracias por ella, porque al final de cuentas las luchas entre creadores y destructores nos hablan de las luchas que hay en el universo entre fuerzas, como en un oscilador armónico, en un resorte y una masa, uno puede decir que hay una lucha entre el resorte y la masa, ¿no? Que al final se dan origen a un movimiento oscilante. Así que gracias, Rodolfo. Daniel. Correcto, sí. Mira, hay algo curioso, o sea, todas las teorías, por ejemplo, la de antimateria y materia, la antimateria fue propuesta en la segunda década del siglo pasado, del 1900, y fue comprobada 10 años después, pero los agujeros negros que fueron propuestos en el 1916 solamente fueron comprobados en el 1921, prácticamente 71, perdón, 1971, lo que implica que fueron 60 años después donde se pudo comprobar. Y lo mismo con las ondas gravitacionales. Se propusieron en el 1916, Einstein fue que habló de eso, y fueron comprobadas en el 2015. Es decir, que muchas de las teorías de la ciencia moderna fueron comprobadas décadas y casi medio siglo y después de medio siglo después. Entonces, estos solo son lo que planteamos aquí con la lucha de la batalla en el espacio de la partícula. Es simplemente una idea para ponernos a pensar. Y por eso yo vi la analogía entre el Big Bang y lo que dice la loca y me atreví a presentarla como, porque coinciden en muchas cosas. Lo que dice la teoría moderna sobre el Big Bang y lo que dice la loca escrita hace 10.000 años. Y es interesante cuando uno puede analizar poner esas analogías al descubierto. Y esa era la idea. Hola, gracias. Primero de todo, enhorabuena, Rodolfo, por todo el trabajo que te has hecho, porque es mucho trabajo, muy laborioso lo que has hecho, y realmente la estancia 6 y 7 son muy complejas, ¿no? De hecho, resumirlas en una hora se las trae, ¿eh? una de ellas. Mira, yo quería decir una cosa, es una cuestión, cuando se presenta las estancias 6 secuencialmente, y no lo digo solo yo, ya lo dice, lo reconoce Elena Blavatsky en la Doctrina Secreta, la Shloka 5 no está bien emplazada. Rompe la secuencia de la estancia 6. Y porque habla de los hijos reciben el orden de crear sus imágenes, en la estancia 7 que hace puente con la antropogénesis, ahí sí que habla de las razas, de la creación de la humanidad, la mente, tal y cual, ¿no? Y se corresponde más verlo allí, porque fíjate que de la Shloka 1 a la 4 y luego la 6 y 7 está hablando de la cosmogénesis, pero la quinta empieza a hablar de la humanidad, ¿no? Pero realmente donde habla de la humanidad es en la estancia 7,
Con lo cual, un estudio secuencial de la estancia 6, como has hecho hoy, podrías perfectamente omitir la SLOCA 5 y, claro, luego hay que incorporarla donde corresponda en la estancia 7, ¿no? Otro tema que quería comentar es que el Big Bang se basa en gravedad. Y aquí, repetidamente, en el origen del universo, ella no habla de gravedad. De hecho, ya sabes que cuando habla de fuerzas, dice que la gravedad está mal interpretada como una fuerza, ¿no? La entiende más como un magnetismo, lo que pone en la sección científica. Y insiste mucho en FOAD como el actor principal en la creación del sistema solar, de los planetas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Big Bang, mira, hay otras teorías que FOAD, su manifestación en el plano físico es la fuerza electromagnética. Bueno, el cuerpo astral tendrá otra manifestación astral, etcétera, pero la manifestación en el plano físico es la fuerza electromagnética. Sí. Entonces hay otras teorías que se basan en fenómenos electromagnéticos para explicar el origen del universo, el Big Bang, ¿no? Y se ajustan más a como lo presenta la doctrina secreta que no la gravedad, que es en lo que se basa el Big Bang. El Big Bang, de hecho, se basa en un fenómeno de gravedad repulsiva. Esos primeros instantes que dices tú, hasta que se enfría y entonces los bosones de Higgs empiezan a tomar forma y dan masa al resto de partículas que has nombrado, etcétera, y se empieza ya a funcionar el universo como tú dices, ¿no? Y otra cosa curiosa que, no sé, creo que no lo has mencionado, pero que creo que vale la pena mencionarlo, cuando en el SLOCA 4 empieza a describir cómo lo construye FOAD, y empieza a ir, reúne el ígneo polvo, hace esferas de fuego, corre tal. Toda esta descripción que hace, curiosamente, se ajusta bastante a la teoría nebular de la formación de los planetas tal como la astrofísica moderna lo presenta, ¿no? Y realmente es uno de esos ejemplos de la doctrina secreta Elena Blavatsky adelantándose a la ciencia de su tiempo, cuando se negaba la teoría nebular y se decía que primero salió el Sol y luego a partir del Sol, como hijos, aparecían los planetas que eran como trozos del Sol que salieron disparados, ¿no? Mientras que la teoría nebular dice, no, todo el polvo cósmico empieza a dar vueltas y se van formando como grumos. Y claro, el grumo con más masa es el que se va al centro y los grumos con menos masa empiezan a rotar alrededor del de más masa, ¿no? De una forma natural, ¿no? En fin, curiosidades de la estancia 6, ¿no? No, pero por lo demás, o sea, un trabajo ímprobo el que has hecho y enhorabuena. Pero son unas pinceladas. Sí, la verdad que la estancia completa es sumamente compleja. Por eso la doctrina secreta le dedica 70 páginas. Es la estancia que más páginas tiene. Sí. ¿Qué es FOHAD en el mundo físico? No es solo el electromagnetismo, es toda fuerza y toda interacción. La fuerza fuerte, la fuerza débil, el electromagnetismo, la gravedad, todo. Porque, según lo define Blavatsky, FOHAD es el puente entre el espíritu y la materia que imprime los arquetipos del Mahad, de la mente divina, como leyes de la naturaleza. Entonces, toda ley que decimos, dice, el calor es FOHAD, la electricidad, el electromagnetismo es FOHAD, las ondas gravitatorias, la gravedad es FOHAD. Las leyes estadísticas, por ejemplo, es FOHAD. Las leyes matemáticas, todo eso es al final de cuentas lo que hacemos al estudiar ciencia, es de alguna manera estudiar FOHAD. Esa es la forma en que yo lo veo. Y la otra es que yo tengo una idea acerca de a mí qué es lo que me sugiere
cuando dice en la Shloka 6, hubo batallas reñidas entre los creadores y los destructores, y batallas reñidas por el espacio. Bueno, hay en la cosmología hindú, sabes que hay una Trimurti, tres elementos que son Brahma, Vishnu y Shiva. Y siempre se dice, Brahma es el principio creador, Vishnu es el principio mantenedor y Shiva es el principio destructor. Y creo que esto se refiere bastante y tiene relación con esta shloka en el equilibrio de las fuerzas, porque al final de cuentas, aunque nosotros habitualmente pensamos en algo como Brahma, se crea, tiene una vida, se mantiene. Aquí está Vishnu, que lo mantiene, que tiene su ciclo y no sé cuánto, y luego cuando llega a su fin, viene Shiva, que siempre parece ser el malo de la película, y lo destruye, ¿no? Y entonces, como dice aquí la estancia 6, apareciendo y reapareciendo la semilla continuamente. Es el proceso de la regeneración. Yo he publicado un artículo en el Teósofo, de Theosophist, originalmente, que se llama La renovación es el flujo de la vida, lo voy a poner en el chat también, donde hago una interpretación muy a mi manera, pero que pasada, inclusive que se puede ver gráficamente con la esvástica. La esvástica, sabéis que hay la esvástica que puede girar hacia el sentido horario o en sentido antihorario, según si estamos hablando del símbolo de la creación o del símbolo de la destrucción. Pero claro, ¿qué pasa si veis una esvástica en el espacio? Imaginaos que está en el espacio, ¿no? Y entonces decís, bueno, si yo la miro desde un punto de vista, desde una parte, está girando en el sentido horario. Dice, está creando. Pero si voy y la miro del otro lado, desde el otro extremo, la veo que está en sentido antihorario, es decir, está destruyendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la creación y la destrucción son como dos formas, dos puntos de vista exactamente del mismo proceso. ¿Y qué es Vishnu? El mantenedor, es lo que hace girar, lo que mantiene todo en funcionamiento, porque no hay digamos, un estado estable en el cual se mantiene todo hasta que llega el fin. Todo está permanentemente en transformación y permanentemente removiéndose, transformando y destruyendo para construir. Nuestro propio organismo, nuestras propias células están permanentemente renovándose. Lo que es el metabolismo mismo de cada célula, de cada organismo, está haciendo eso. El planeta se está continuamente transformando. Entonces, yo creo que, eso, como bien dijiste, Rodolfo, siempre hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Pero a mí me suena o me hace, digamos, recordar un poco este proceso, el de la transformación continua, donde la semilla está siempre renaciendo, porque en cada ciclo de regeneración, la semilla, que es la sustancia divina que está expandiéndose, que está creciendo, evolucionando con cada vuelta, está ahí presente, creo yo. Eso es por lo menos como yo lo veo. Pero muchas gracias, Rodolfo. Muy buen trabajo. Mira, tienes toda la razón, Carlos, y eso inclusive coincide con la teoría de la espuma cuántica, que es un proceso creativo continuo. La espuma cuántica en esa escala de Planck está continuamente surgiendo, surgen las partículas, surgen las antipartículas, se destruyen, y ese es un proceso desde el inicio del Big Bang y continuo. Y como tú dices, el giro de la esvástica depende del punto de vista del observador. Cuando miramos la galaxia,
Si estamos en un lado de la galaxia, la vemos girando hacia la izquierda. Si estamos del lado opuesto, la vemos girando hacia la derecha. Entonces, por eso es que el universo no tiene ni arriba, ni abajo, ni derecha, ni izquierda. Y todo depende del observador. Gracias, Carlos, por tu aclaración, ¿eh? Bueno, chicos, hemos llegado al fin. Muchas gracias. Ujú. Bien.